Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del Diario Contexto, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy, para seguir charlando los temas de nuestra región y para seguir charlando los fenómenos políticos y sociales que ocurren en nuestra región, tenemos la posibilidad y el placer de charlar con Pablo Gentili, hoy secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias de la Nación Argentina y ex secretario general de Claxo, un intelectual reconocido en toda la región, con un largo currículum que no voy a detallar hoy, pero que es más que destacable y que le agradecemos su presencia hoy para esta charla. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acercarte a tener esta charla con nosotros. Y la idea de hoy es charlar dos hechos trascendentes que ocurrieron en la región en esta semana, que están vinculados con el rol de la justicia, en dos situaciones que podríamos señalar totalmente disímiles, de dos personas que pasaron por situaciones disímiles, pero que tienen que ver con que se empieza a vislumbrar cierto proceso justo, podríamos decirlo. La justicia empieza a actuar de forma justa en la región, o el Poder Judicial. A mí me gusta más, tal vez coincidas conmigo, Pablo, en llamarlo Poder Judicial y diferenciarlo de justicia, porque la justicia es un valor que muchas veces es trastocado por este Poder Judicial que tiene intereses muy específicos. Y en este caso, la idea es tomar dos hechos como disparador, pero charlar sobre las políticas que han sucedido en la región en el último tiempo, y esos hechos que quiero tomar como disparador son que el lunes pasado un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló todas las condenas contra Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, que estuvo preso arbitrariamente, que se perdió la posibilidad de representar la voluntad popular que estaba eh, encaminada detrás de él en muchos eh, habitantes de Brasil, en muchos brasileros que querían votar por él, que no pudieron hacerlo porque estuvo preso, y, y eso a principio de semana, y a fin de semana nos encontramos con la detención de la golpista Yanine Áñez, la expresidenta de facto, que muchos medios de derecha quieren paralelar con lo que pasó con Lula, y son dos situaciones realmente totalmente distintas. Pero quería pedirte tu visión, Pablo, sobre estos dos hechos tan trascendentes. La anulación de las condenas contra Lula y la detención de Yanine Áñez. Sí, yo creo que primero hay que hacer lamentablemente una salvedad porque parece que estamos condenados a tener que, cada vez que denunciamos atropellos a la democracia, a aclarar que somos democráticos, que lo que no estamos cuestionando es la democracia. Y como decías al comienzo, es también necesario decir que cuando denunciamos el lawfare, no estamos cuestionando el lugar, el papel, el carácter absolutamente central en cualquier régimen de Estado de Derecho democrático que tiene el Poder Judicial. Porque lo que hace la derecha normalmente es que cuando criticamos ciertos procesos democráticos, decir que somos antidemocráticos, o cuando criticamos a la justicia o al ejercicio de la justicia, porque como vos decías, la justicia es mucho más que el Poder Judicial, pero cuando criticamos el accionar de las instituciones de justicia, estamos en contra de la justicia. Los sectores populares, progresistas, democráticos en América Latina siempre necesitaron que la justicia o el Poder Judicial funcionara de manera efectiva, no solamente para frenar los abusos, los autoritarismos, los atropellos a la democracia que hemos vivido históricamente en nuestra región, sino también muchas veces para garantizar que las leyes que son sancionadas en nuestras democracias se cumplan. Por supuesto, quizás el caso emblemático de un accionar de la justicia que aún con todas las limitaciones, deudas e imperfecciones que podemos reconocerles, tuvo en América Latina,
fue el juicio a las juntas militares y la condena, que por suerte en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se retoman y hasta hoy continúan contra los genocidas de la dictadura cívico-militar que vivió en Argentina a partir de 1976. Esto es fundamental porque Argentina dio un ejemplo de cómo la justicia democrática no tenía que detenerse frente a los crímenes de lesa humanidad. Y esto es un caso lamentablemente excepcional porque no lo hicieron otros países de América Latina y tampoco lo hicieron otros países de Europa. Fíjate que España todavía sigue peleando por políticas de memoria, verdad y justicia contra una dictadura brutal como fue la dictadura de Franco, con centenas de miles de desaparecidos que continúan enterrados en las cunetas sin que se pueda avanzar, no solo en los juicios, sino en la posibilidad de recuperar esos cuerpos mutilados de su identidad, mutilados esas familias de su derecho a la verdad. Por lo tanto, por supuesto que necesitamos una justicia fuerte para defender la democracia y precisamos una justicia fuerte para evitar que sigan produciendo atropellos a la democracia o golpes de Estado como hemos vivido no solo hace algunas décadas atrás en toda la región, sino también muy recientemente en el caso de Bolivia o de Brasil. En este sentido, es absolutamente necesario la condena de la presidenta de facto de Bolivia porque promovió un acto de destitución de la soberanía popular en Bolivia mediante un golpe de Estado. Ahora, tenemos que reconocer un hecho que por momentos para nosotros es un poco problemático y no siempre lo discutimos. Cuando retoman las democracias en América Latina, algunos países, y en este caso decía Argentina en el campo de los derechos humanos, pero Brasil, por ejemplo, en todo lo que tuvo que ver con su nueva constitución en 1988, una constitución social absolutamente avanzada, progresista, con una enorme cantidad de derechos consagrados que históricamente estaban negados al pueblo brasileño, ante la evidencia de que su democracia tenía un nivel tal de imperfección que hacía que la ley fuera absolutamente inocua. Guillermo O'Donnell, un gran cientista social argentino, ya fallecido lamentablemente, pero una de las grandes referencias de la ciencia política, denunció esto como los procesos de fragilidad de la ley. O sea, en América Latina tenemos un déficit jurídico en términos de descripción de derechos, pero muchas veces tenemos leyes que afirman y defienden derechos y que no se cumplen. Cuando se define la Constitución de 1988 en Brasil, la izquierda, el progresismo, recurre a la justicia para garantizar que muchas de las leyes y decisiones que se habían sancionado en esa constituyente se cumplieran. Siempre hubo una relación entre la política y el ejercicio de la justicia, porque la justicia sirve para eso, o el Poder Judicial sirve para eso. Es que si yo tengo un estatuto, como en Brasil, de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y no se cumplen, yo tengo que recurrir a los tribunales para garantizar la defensa del derecho a la vida, en el caso de Brasil, de miles y miles de niños. Por lo tanto, la relación entre justicia y política en América Latina, en los regímenes democráticos, fueron llevadas siempre a cabo. La judicialización de la política fue llevada a cabo por los gobiernos democráticos, por los movimientos populares, por las organizaciones políticas que defendían los derechos de la gente negada, por gobiernos estatutariamente democráticos, porque llegaban a las elecciones, pero que simplemente solapaban o negaban la posibilidad de cumplir la ley. Esto, sin lugar a dudas, generó un empoderamiento de la justicia y contribuyó enormemente a dotar al Poder Judicial de una muy buena imagen en nuestros países durante mucho tiempo. A tal punto que inclusive el presidente Lula fue el presidente que más renovó el Poder Judicial en Brasil, estableciendo concursos abiertos. Fíjate que gran parte de los fiscales y jueces que juzgaron a Lula son personas muy jóvenes, no son viejos carcamanes como normalmente suelen ser los jueces que se perpetúan en el poder mediante su connivencia con el poder, sea cual fuera su origen.
Y estos jueces, estos fiscales, surgieron por una búsqueda de tratar de volver a la justicia más transparente, volver a la justicia más eficaz. ¿Qué es lo que la derecha hace en determinado momento? Observa que este enorme poder que tiene un gran prestigio y un gran reconocimiento puede ser utilizado como una herramienta de persecución política. Y esto es lo que se inicia con el denominado lawfare. Es una operación muy compleja, es un proceso muy complejo, mediante el cual la derecha, las oligarquías, las élites de nuestros países se apoderan del poder judicial porque comienzan a percibir que es mucho más eficaz la posibilidad de intervenir en el juego democrático mediante la judicialización de la política, pero no en el sentido que nosotros defendimos durante tanto tiempo, sino en un sentido totalmente corrupto, vinculado al poder de los medios de comunicación, vinculado al poder de las grandes corporaciones empresariales, del poder económico, y también, en el caso de Brasil, a la policía y los ejércitos. Y en este caso, ¿no hubo cierta inocencia en el accionar de los procesos populares al dejar que la derecha, incluso sectores del interés hegemónico concentrado por ahí en Estados Unidos, avanzaran sobre el Poder Judicial? Porque también se ha visto en los últimos años como tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Justicia de Estados Unidos han invitado constantemente a jueces, fiscales, a cursos de formación a través de sus distintas ONG, a través de sus distintos organismos, que ya sabemos que tienen como fin llevar la política exterior de Estados Unidos y defender los intereses de Estados Unidos en la región, que muchas veces, casi siempre, son contrarios a los intereses regionales, a los intereses populares sobre todo. Sí, Héctor, esto es un gran dilema que enfrenta el progresismo en América Latina y en el mundo, porque la derecha en el mundo se ha vuelto mucho más autoritaria, hoy tiene ribetes neofascistas, xenófobos, racistas, machistas, violentos, y en este sentido la derecha no tiene ningún problema en arrasar con las instituciones. La derecha tiene un enorme poder destituyente de la democracia. Y nosotros lo hemos visto también durante el gobierno de Mauricio Macri. La violación sistemática de la ley en función de sus intereses, que no son solamente intereses económicos, aunque son principalmente económicos, pero también son políticos. Y aunque siempre nos condenen porque ellos tienen el poder de la palabra a través de los grandes medios de comunicación, los progresismos en América Latina siempre han sido los movimientos del orden, los movimientos de la institucionalidad, de la modernización democrática de los estados. Entonces vos me podés decir, bueno, pero no fuimos un poco ingenuos, o no fuimos un poco naif al pensar que, por ejemplo, se podía hacer, y esto es una cosa que nos preguntamos mucho sobre el caso brasileño, y el propio presidente Lula se lo ha cuestionado muchas veces. ¿No ha sido quizás ingenuo pensar que había que hacer concursos abiertos para nombrar a los nuevos jueces y que después esos cargos por concurso los ocuparan corruptos o personas que, como vos decís, eran manipuladas y formadas en las academias, estas nuevas academias golpistas, que no son más las militares, sino que son las judiciales y que operan en los Estados Unidos, y entonces que lo mejor hubiera sido no hacer concursos públicos y designar a los jueces a dedo? El problema es que nosotros tenemos que llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias. Y es verdad que esto ocurre, pero esto es parte del proceso de construcción de una nueva institucionalidad política, democrática, más justa, que el progresismo indefectiblemente tiene que llevar a cabo para no caer en la trampa de transformarse en un poder destituyente de la democracia con el argumento de que tenemos que defender la democracia. Hay que hacer concursos, sí, y reconocer los límites que tiene, que si hacemos concursos, no desarrollemos también estrategias, por ejemplo, de formación de las personas que están en el campo del derecho, porque si en definitiva dejamos todo el espacio de la formación de los futuros jueces
en manos de las viejas corporaciones judiciales que manejan las facultades de derecho y todas las estructuras de formación que permiten a las y los jóvenes formarse para ocupar cargos en los tribunales, vamos a tener enormes problemas como los que experimentó Brasil. Pero efectivamente tenemos que hacer concursos, tenemos que hacer que la justicia sea más transparente, tenemos que hacer que la justicia sea menos patrimonialista, menos oligárquica, menos autoritaria, y para eso necesitamos transparencia e institucionalidad. Esto es lo que se hizo en la Argentina, esto es lo que se hizo en Brasil, y esto es lo que a pesar de haber sido hecho, o habiendo sido hecho, no siempre ha funcionado como esperábamos. En el caso de Brasil es todavía mucho más dramático. Sin lugar a dudas, el lawfare en Brasil tiene su campo de experimentación más brutal, porque uno de los elementos que tuvo la justicia, que se valió la justicia para realizar las arbitrariedades que realiza con el proceso a Lula y con el golpe a Dilma Rousseff, fue la autonomía de la Policía Federal. La autonomía de la Policía Federal no se le dio a ningún otro gobierno que el de Lula da Silva. Porque Lula da Silva defendía, como defiende Dilma Rousseff, que es fundamental tener una policía autónoma del poder político para poder permitir que una policía que se profesionalice pueda ejercer su papel del control del delito, de los delitos federales o de los delitos comunes, de la forma más eficaz y más transparente posible. Vos me podés decir con toda razón, bueno, pero la Policía Federal se la autonomizó hasta tal punto que en definitiva después, cuando un conjunto de comisarios corruptos se apoderó de ese espacio de la policía, el control político o la política no pudo controlarlo. Sí, es verdad, pero frente a esto nosotros no podemos dejar de seguir trabajando y reconociendo que aun cuando tenemos muchísimas cosas por mejorar, el camino que el progresismo tiene que defender es el de la institucionalidad democrática. Y la principal amenaza en nuestros países a la institucionalidad democrática son los partidos de derecha, son las organizaciones muchas veces del gran poder económico y lamentablemente también muchos de los grandes medios de comunicación que funcionan como verdaderos partidos que se organizan de forma absolutamente poderosa para destituir a la democracia del poder que la sustenta, que es la soberanía popular. Esto lo estamos viendo cotidianamente en la Argentina también. Son golpistas, son autoritarios, mienten y tienen una enorme impunidad. Nosotros frente a esto necesitamos mejorar sin lugar a dudas nuestros procesos de institucionalidad, de transparencia, de gestión democrática de la democracia. Ellos nos quieren llevar o nos quieren poner en el lugar de la anti-institucionalidad. Pero cualquier persona medianamente honesta que se pone a analizar y a estudiar lo que ha ocurrido en la Argentina, lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que ha ocurrido en Ecuador o lo que ha ocurrido en Brasil, puede perfectamente reconocer que con todos los límites y con todos los problemas que puede haber existido, el progresismo ha sido en nuestros países el movimiento del orden democrático. Y eso tenemos que seguir defendiéndolo porque creo que es un valor. Y tenemos muy poco tiempo de democracia, lamentablemente, todavía. Pero esto va a sedimentar, sin lugar a dudas, haciendo que nuestras sociedades finalmente sean más justas y más igualitarias. En ese sentido te quería preguntar, vos decís, el progresismo ha sido el movimiento, evidentemente, para cualquiera que se ponga a analizar, a estudiar, el tema del progresismo ha sido el movimiento del orden democrático y de la profundización de la democracia. Pero eso hay que percibirlo. Y para percibirlo, digamos, no todo el mundo tiene acceso a la información, a las noticias, a una pluralidad de voces, como se intentó construir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue frenada por un sector del Poder Judicial, respondiendo a los intereses del conglomerado mediático más importante que hay en la Argentina, que es el Grupo Clarín, más importante en dimensión, ¿no es cierto? Y hoy
ha quedado todo a medias, digamos, en esa transformación. Los medios hegemónicos siguen teniendo tentáculos que llegan a lo ancho y a lo largo de todo el país, mientras que los medios alternativos parecen hacer una especie de guerra de guerrillas, llevando la comunicación muy lentamente y muy a cuentagotas a los distintos lugares. Y en ese contexto, los medios hegemónicos quieren transformar las acciones de un gobierno nacional y popular como el de Argentina hoy en acciones autoritarias, y cuentan la historia del gobierno de Mauricio Macri, que fue un gobierno mucho más autoritario, mucho menos democrático, un gobierno que además tuvo hechos de corrupción muy evidentes, como el gobierno de la transparencia. Digamos, la historia también la cuentan, la historia actual, la cuentan los medios hegemónicos con mucha más efectividad que los medios, que lo que pueden hacer el campo popular dentro de los medios alternativos. ¿Cómo podemos enfrentar esa desigualdad tan importante que además tiene un rol fundamental en el lawfare? Porque el lawfare no podría ejecutarse sin el rol clave que es la demonización que los medios hegemónicos hacen de los líderes populares en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador. Sí, mira, bueno, hablar de comunicación en tu programa, y vos estás en una de las universidades argentinas que más ha contribuido a pensar, a analizar la comunicación, a formar comunicadoras y comunicadores desde una perspectiva nueva. Me da un poco de vergüenza porque no soy un especialista en comunicación, pero sí, déjame decirte que yo creo que tenemos que animarnos a pensar que tenemos que poder hacer política o aspirar a hacer política de forma diferente como hace política la derecha. Porque nosotros muchas veces parece que tuviéramos como cierta envidia o cierta sensación de déficit, de ausencia o de incapacidad, porque no tenemos los medios de comunicación de la derecha. O no tenemos medios de comunicación que tengan la voz capaz de poder amplificar nuestros mensajes como lo tiene la derecha en la Argentina, como lo tiene la red de Globo en Brasil. Y esto es un poco, sí, esto sí que es ingenuo. Y a veces puede ser muy negativo en términos de las posibilidades de imaginar nuevas formas de organización de la comunicación y de la política. Porque el problema del progresismo, de la izquierda, de los movimientos populares en América Latina, no es que no tienen grandes medios de comunicación, solamente. Y además porque nunca podrían tenerlos. Nosotros soñar que un día la red de Globo va a defender la democracia cuando el segundo día de uno de los golpes más largos de América Latina, en 1964, la red de Globo de televisión decía vuelve la democracia y se iniciaba un golpe de décadas en Brasil que acabó con la democracia. Bueno, es aspirar también que un día la concentración de riqueza genere poder popular, ¿no? La concentración de riqueza es lo contrario al poder popular, como la concentración de la información y del conocimiento es lo contrario a la democracia. Entonces, sin lugar a dudas, nosotros tenemos un problema. Ellos hablan más alto que nosotros y ellos establecen mentiras que parecen verdades y nos obligan a estar siempre de una forma reactiva, reaccionando, y nos cuesta enormemente instalar un relato que permita contrarrestar la fuerza de esos medios. Lo acabamos de ver con Clarín hace unos pocos días atrás, cuando se demuestra que una denuncia totalmente malintencionada e infundada, como la de Beatriz Arlo, demuestra ser una fantochada, una mentira, y Clarín titula al día siguiente, aún con las aclaraciones del caso de la propia señora Sarlo, que había ocurrido lo que la señora Sarlo había dicho que no había ocurrido. ¿Sí? La impunidad total, atacando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su familia. ¿Y qué se puede hacer frente a eso? Nada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos muchas veces? Frente a esto lo que necesitamos es que la gente lea más Página 12 que Clarín. Bueno, sería ideal, a mí me encantaría que ocurriera. Pero eso significa una visión muy trivial de cómo funciona el poder de estos medios y de la suposición de que alguna vez nos beneficiarán porque serán iluminados por la verdad. Entonces, el problema es cómo instalar los relatos, cómo contar la historia.
Y acá el progresismo no puede perder de vista un elemento central que es la única garantía que tiene para sobrevivir, que es la territorialidad, es estar cerca de la gente. Nosotros tenemos que observar que ese fue uno de los problemas que tuvimos en los gobiernos progresistas anteriores. Por ejemplo, en el gobierno de Dilma Rousseff. En el segundo gobierno de Dilma Rousseff, que yo tuve la posibilidad de acompañar muy de cerca, y hoy Dilma lo reconoce muy claramente, el problema no era solamente la red de Globo. El problema era que después de más de una década, casi una década y media de gobierno, el PT, en su afán y sin lugar a dudas muy exitoso y muy poderoso de transformar esa realidad de injusticias, había estado absolutamente concentrado en el Estado y muy poco concentrado en la sociedad. Todo eso que le había dado poder al PT, que era la capilaridad, la territorialidad, se había desarticulado, se había desmembrado. El PT es un partido que surge de los movimientos populares y de los procesos de movilización social en los años 70 y 80. Y en estos procesos de movilización, los que estaban muy activos eran los sindicatos, las iglesias de base, con una influencia enorme de la teología de la liberación, la Iglesia Católica, las organizaciones campesinas, las organizaciones populares, las redes de educación popular. Eso es lo que garantizó la victoria del PT. Como nosotros también hemos tenido en la Argentina, siempre asociado a las victorias electorales de nuestros gobiernos populares, la movilización y la organización popular. Sin movilización y sin organización no ganamos nunca. El problema es que muchas veces llegamos al gobierno y esa organización y esa movilización comienza a fragilizarse. En Brasil uno de los problemas que tuvimos es que muchos de los dirigentes, de los principales dirigentes de esas organizaciones populares, entraron al gobierno y esas organizaciones se fragilizaron en su capacidad de liderazgo y de dirigencia. Y fíjate qué interesante, Héctor, esto. Cuando estaba terminando el gobierno de Dilma, Dilma ya terminando por un golpe, o sea, no terminando porque se concluía su mandato, sino porque era ya evidente que el Congreso iba a avanzar en el proceso de destitución de Dilma Rousseff, Dilma le pide a Teresa Campelo, su ministra de Desarrollo Social, que haga un censo, una encuesta, era una encuesta pero casi un censo, en todas las mujeres que recibían el Bolsa Familia. 50 millones de mujeres en todo Brasil recibían la asignación universal por hijo, allá se llama Bolsa Familia. La primera pregunta era si el Bolsa Familia, la asignación universal por hijo, le había cambiado su vida. Más del 70% de las mujeres decían que muchísimo. Y el resto decían mucho. O sea, para todas, ese gran programa de política social, el mayor programa de política social del mundo en democracia, era considerado por ellas como un gran hecho que le había cambiado su vida. La segunda pregunta era, ¿por qué cree que esto ocurrió? Las mismas 70% de las mujeres respondían, gracias a Dios. El resto se distribuían en mi familia, mis amigos, mi comunidad. Menos del 5% dijo gracias a la política, al gobierno. Se había desarrollado en Brasil una red de protección social como nunca antes en la historia había habido, pero esa política se la habían apropiado las iglesias neopentecostales que habían ocupado el territorio que los movimientos populares habían dejado vacío. En las favelas no había más dirigentes populares, antirracistas, antifascistas, que trabajaban con ellos, o había muy pocos. Y ese espacio había sido llenado por mercaderes de la fe que no solo le sacan dinero al pueblo, sino que después le dicen que lo que tiene el pueblo lo tiene gracias a que ellos rezan o los protegen. Por lo tanto, nosotros tenemos que aspirar a tener buenos y mejores medios de comunicación de los que tenemos. Tenemos que aspirar a que la comunicación se democratice, tenemos que tener leyes para que esto ocurra, para que la mentira no se imponga como una norma que está asociada al poder económico para decir lo que se quiere contra los dirigentes políticos democráticos. Lo tenemos que seguir haciendo, no niego esto. Pero cuidado, con eso no alcanza, no podemos aspirar a tener un manieto de izquierda o un manieto popular. Nosotros tenemos que aspirar a llegar a la gente con nuestro discurso, a transformar nuestras acciones en discursos que puedan ser apropiados por los sectores populares. Porque si no logramos esto, el trabajo que nosotros hacemos, que es muy diferente al que hacen ellos, no llega. Y el gran desafío que tenemos hoy en esta segunda nueva etapa de movimientos populares y progresistas, de gobiernos, populares y progresistas en nuestra región, es no perder el territorio.
seguir junto a la gente, escucharlos, porque en cuanto nos alejamos, seguimos soñando o imaginando que nuestra falta de movilización y de participación popular va a ser sustituida por un medio que por fin alguna vez en la vida diga la verdad. Y esto no va a ocurrir. Por lo tanto, este es el gran desafío. El PT hoy tiene sin lugar a dudas un gran desafío, porque fíjate que parte de ese proceso de ocupación del territorio es Bolsonaro. Bolsonaro no era el candidato de la derecha oligárquica en Brasil. Nadie lo quería a Bolsonaro. Era visto como un idiota, era visto como un sujeto totalmente decadente, era visto como un outsider. Solo que Bolsonaro descubrió una cosa que la derecha neofascista ha descubierto no solo en Brasil, sino en el mundo, que tiene que aproximarse a la gente. Que hay que no solo amenazar a las personas, hay que también conquistar el corazón de las personas, aún con el discurso del odio y de la violencia. Y a eso se dedicaron durante todos estos años en los que los gobiernos progresistas estaban haciendo un excelente trabajo desde el Estado, pero abandonando el espacio que les había dado el poder que tenían, esto es, la sociedad, la gente, los barrios, las villas, las favelas, el campo. Es ahí donde nosotros tenemos que ir, es ahí donde tenemos que movilizar un enorme contingente de militantes que nos permitan estar aproximados y que las personas entiendan que la política sirve para cambiarles la vida. Y que la política sirve para cambiarles la vida significa que entiendan que lo que se hace desde el Estado efectivamente les cambia la vida y no los que están en el Estado son unos corruptos que se enriquecen mientras a ellos los beneficios les caen del cielo. Perdón, estaba con el micrófono en silencio, no quería que entre ruido. Decía, te voy haciendo las últimas preguntas para ir terminando. A principios de los 2000 comenzaron a surgir en la región gobiernos populares, Chávez, Lula, Evo, Néstor y Cristina, Dilma, Fernando Lugo, bueno, Rafael Correa. Hubo distintos motivos, pero bueno, en Brasil vos los describías muy bien, ¿no es cierto? Un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, después cuando Lula tenía la posibilidad de ser candidato arbitrariamente con el lawfare, lo sacaron de ese lugar para poder seguir teniendo el control del gobierno por parte de la derecha. En Bolivia un golpe más tradicional, ¿no es cierto? Que también eso, en otro momento me gustaría charlar con vos, porque había una idea, ¿no es cierto?, desde cierto discurso progresista, no sé si vos lo habías escuchado o no, de que los golpes tradicionales ya no tenían lugar en América Latina y sin embargo Zelaya en 2009, Evo en 2019 fueron destituidos por golpes mucho más parecidos a los golpes tradicionales, con un rol fundamental de los militares en esa ruptura democrática. Perdóname que te interrumpa, pero también eso fue en Brasil. O sea, lo que vos decís es muy importante, porque cuidado que los golpes son nuevos en su forma de articulación institucional y en el uso que hacen de la violencia, pero en todos estos procesos que vos mencionas, incluido el de Brasil, el ejército estuvo muy presente. Una de las causas que más impactó sobre la Suprema Corte fueron los mensajes de ciertos sectores del ejército, las amenazas de ciertos sectores del ejército en Brasil a la Suprema Corte de que si dejaban presentarse a Lula venía un golpe militar. Por lo tanto, que sean nuevos los golpes no quiere decir que los militares se reconvirtieron a la fe democrática como a veces imaginamos, o que ahora todo sea de una dulzura institucional que se reduce a la violencia existe y la violencia política en Brasil es absolutamente espeluznante e impune. Pero perdón que te interrumpí. No, por favor. Esto es una charla y hago algunas cuestiones al estilo preguntas, un poco largas, pero me parece que son interesantes para que vos puedas explayarte, que es lo importante de hoy, que vos escuchar tu opinión. En ese sentido también te decía, bueno, se dio la traición en Ecuador, porque recordemos también la traición no solo a Correa y a su partido,
sino la traición al voto popular, porque el voto en Ecuador lo que pedía era una continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana, ganó ese voto en 2017 y Lenín Moreno decidió traicionar ese voto popular y alinearse con quienes habían perdido la elección y llevar adelante las políticas de quienes habían perdido esa elección. La traición también en la OEA, con Almagro, un personaje que viene de la izquierda uruguaya, pero que terminó siendo totalmente funcional a los intereses de Estados Unidos, el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay, el engaño político, diría yo, en Argentina con el triunfo de Mauricio Macri, donde yo creo que ahí sí los medios tuvieron un rol fundamental para mostrarlo como un candidato que no era la continuidad de ese neoliberalismo de los 90, sino que representaba otra cosa y que la gente iba a vivir mejor, que se iba a respetar todo lo logrado hasta ese momento y que además la gente iba a vivir mejor. Todas estas interrupciones de los procesos populares en la región, en los que también tuvo un rol en muchos de ellos el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Lo ves como una sola estrategia de recuperación del control por parte de los proyectos neoliberales y neoconservadores en la región, o lo ves también, como señalan algunos, como procesos particulares en cada uno de los países? No, yo creo que estamos en un momento que es de una enorme complejidad y donde la derecha está demostrando tener una gran capacidad para adaptarse a las transformaciones que van viviendo nuestros países y para dar una respuesta eficaz, lamentablemente eficaz para ellos, lamentablemente para nosotros, eh, en un escenario que para la derecha muchas veces también es adverso, pero que la derecha trata de recomponer inventando nuevas estrategias y afinando antiguos procedimientos. La traición es inherente a la política, o sea, siempre que hay política va a haber traidores, lamentablemente, pero bueno, tratar de evitar la traición. Lenín Moreno es un traidor, es verdad. Almagro deberá seguramente ser juzgado por las arbitrariedades, por la brutalidad con la que dirige un organismo que debería poner cordura, mesura, articulación, gestión de las crisis en América Latina y no ha hecho más que profundizarlas mediante un uso abusivo y totalmente autoritario, autocrático de su poder. Pero yo creo que no se trata de otra cosa que de procesos de cooptación que funcionan y que, de nuevo, no podemos nosotros renegar de que no cooptamos a los poderosos y que ellos cooptan a los nuestros, porque la cooptación es una forma de producción del poder de la política oligárquica que se basa en el dinero, se basa en el poder, y si nosotros queremos construir otro mundo, si queremos construir otra política, nosotros tenemos que debilitar el poder de esas oligarquías y no aspirar a que estas oligarquías no hagan lo que han hecho siempre. Para que no lo hagan es necesario derrotarlos, vencerlos democráticamente. Entonces, pero hay una cosa que tenemos que aprender de esto, y es que la derecha ha demostrado ser profundamente rígida en la defensa de sus principios. O sea, estas oligarquías han defendido estos principios elitistas, meritocráticos, autoritarios, fascistas, racistas, xenófobos y machistas siempre. Sus principios son inviolables, están agarrados, imbricados a su genética de una forma enormemente poderosa. Sus valores no los negocian. Su visión de mundo
no la entregan. Pero tienen una enorme capacidad estas derechas, e inclusive los que parecen ser las derechas más retrógradas, como la derecha, la derecha fascista brasileña, o la boliviana, o la chilena, y también la nuestra aquí en su mediación pseudoempresarial que ganó con el gobierno Macri, o si querés también la derecha franquista o neofranquista española, que no para de crecer. Toda esta derecha ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse a las circunstancias y renovarse, al menos en los elementos que permiten ganar y conquistar mentes y almas en sectores que históricamente no habían sido tan de derecha. Cuando vos decías, bueno, Macri llegó al poder y no prometió en ningún momento que iba a destrozar como destrozó todos los programas de ayuda social. Dijo que los iba a hacer mucho mejor, ¿sí? Y que inclusive en la Argentina iba a haber pobreza cero. No dijo que iba a destruir la educación pública, y produjo el proceso de desinversión de la educación pública más brutal que tuvimos durante un periodo democrático. No dijo que iba a cancelar los mecanismos de participación y de gestión del conflicto educativo que se hace en la Argentina a través de una institución que se llama paritaria docente. Dijo que ellos iban a respetar, que iban a mejorar, y la canceló. No dijo que iba a nombrar a los jueces por decreto y los nombró. ¿Sí? Sin embargo, lo que la derecha tiene es una gran capacidad de entender que cuando las circunstancias lo obligan es necesario cambiar y seguir defendiendo lo de siempre, pero con estrategias nuevas. Esto es una lección que inclusive Perry Anderson señala en uno de sus textos, hace ya en un seminario que hicimos hace varios años atrás, más de 20 años atrás ya, casi 20 años atrás, en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde él decía esto y nos llamaba la atención: cuidado, nosotros tenemos que ser absolutamente intransigentes con nuestros valores y nuestros principios. Y tenemos que ser totalmente creativos con nuestros métodos para poder adaptarnos a las nuevas circunstancias, porque ahora estamos en un momento también de crisis, de inflexión, en la pospandemia, en donde vamos a ver una derecha con una gran capacidad de adaptación, y si el progresismo, si los movimientos populares, si el movimiento nacional no empieza a entender qué cosas han cambiado y cómo nosotros tenemos que cambiar frente a esto, sin perder nuestros valores y principios, vamos a estar en serias dificultades. Pepe Mujica dice una cosa que es sensacional: no se construye un edificio nuevo con albañiles viejos. Nosotros tenemos que renovarnos, no en nuestros valores y principios, son los de la democracia, la justicia social, la igualdad, la participación popular, pero sí tenemos que renovarnos en nuestros métodos de interrelación, de comunicación, de articulación con la gente. Y por eso es fundamental la participación de la juventud en la política, y en esto Argentina tiene un movimiento de jóvenes en la política que es muy importante, a través de diferentes organizaciones que están y que tenemos que fortalecer, que tenemos que apoyar, que tenemos que multiplicar, porque es de esos fermentos de movilización y de militancia que surgen estas nuevas alternativas para garantizar nuestros viejos desafíos. Por último te pregunto, Pablo, y en ese sentido, lo que señalábamos hoy, ¿no? Concentración mediática, complicaciones frente a ciertos sectores del Poder Judicial, los militares muchas veces en manos del mismo interés, o por lo menos sectores importantes de los militares, la economía cada vez más concentrada en pocas manos, no solo en la región, sino en el mundo. ¿Cuál es el camino que tenemos que recorrer para, creo que por lo que vos señalabas también, te parece algo clave, democratizar todos esos espacios? No digo conquistarlos para el campo popular, no estoy diciendo eso, no digo que los medios, que como decía vos, vamos a tener un mañeto de izquierda, no, pero democratizar el acceso a la palabra y a la información, democratizar el poder judicial, que ha sido siempre una estructura más parecida a la monárquica que a la democrática,
democratizar las fuerzas armadas y policiales o de seguridad, y en cierto punto también democratizar la concentración de la riqueza que está cada vez más concentrada, valga la redundancia. Bueno, esto yo creo que es el gran desafío y nosotros estamos transitando hoy en un gobierno popular, sin lugar a dudas, por este desafío. Y tenemos que asumirlo con toda su complejidad. En ese sentido, para que todo esto ocurra, todo esto que vos decías, la democratización de todas las instituciones, porque es curioso que cuando el Poder Judicial habla de la democracia muchas veces sin mirarse a sí mismo, como si fuera una institución parademocrática, ¿sí? Pero también la democratización del poder, de la riqueza del conocimiento, de la representación. Nosotros tenemos una estructura de representación política muy diferente a nuestra sociedad, con pocas mujeres, con pocos representantes de los movimientos populares, con pocas personas de origen popular, y esto en Brasil, ni hablar, donde la representación de la población negra disminuye, no aumenta, en la población indígena disminuye, no aumenta, en las mujeres disminuye, no aumenta. ¿Sí? Frente a todo esto tenemos un enorme poder, un enorme desafío, perdón, estando en el gobierno, que consiste en hacer bien las cosas, gobernar bien, desarrollar desde el Estado políticas públicas en sintonía con estos procesos de transformación, ambiciosas, creativas, audaces. ¿Sí? No podemos retroceder frente a cuestiones que sabemos que las tenemos que hacer, pero que no las hemos podido hacer porque le meten la mano en el bolsillo a los poderosos, a los dueños del dinero, controlan los poderes autoritarios y autocráticos de los poderes constituidos, limitan la arbitrariedad de los arbitrarios. Entonces tenemos que hacer más y mejor. Este es el desafío, en este camino está el gobierno de Alberto Fernández, yo estoy convencido y estamos haciendo en ese sentido muchísimas cosas bien, y otras que tenemos que sin lugar a dudas mejorar, pero esto es parte de todo gobierno. Ahora, lo que no podemos dejar de reconocer es que la sociedad no se transforma nunca de arriba hacia abajo. Como decía Galeano, la única cosa que se hace de arriba hacia abajo son los pozos. Y nunca nadie hace un pozo para salvarse de nada. Entonces, acá nosotros necesitamos trabajar desde el gobierno con más competencia, con más capacidad, con más audacia, sin lugar a dudas. Pero también tenemos que construir poder desde abajo. Y no podemos dejar de apostar, de trabajar para que se generen más y mejores niveles de participación y de movilización popular. Tenemos que escuchar más a los movimientos sociales y populares. Tenemos que tener canales mucho más directos de comunicación con esos movimientos, pero también tenemos que apostar al fortalecimiento de esos movimientos, porque la justicia se va a transformar no solamente cuando haya una ley que regule o que desregule esas prácticas corporativas, patrimonialistas, oligárquicas de la justicia. Los medios se van a controlar no solo cuando tengamos una ley de medios, el poder se va a democratizar no solo cuando tengamos una mejor institucionalidad. Todo eso va a ocurrir cuando haya más movilización, cuando haya más participación, cuando haya más voces, cuando haya más organizaciones, cuando nosotros dejemos muchas veces, como hacemos, de jugar a la política como juega la política a la derecha. Dejemos de pensar que lo más importante es ver cómo medimos en las encuestas, o es qué es lo que dicen las encuestas de nosotros, porque lo que ninguna encuesta mide es qué es lo que siente, lo que piensa, lo que cree la sociedad en términos de sus capacidades de movilización, de organización y de lucha. Entonces, nosotros tenemos un gran desafío y el gobierno de Alberto Fernández está en ese rumbo, creo yo, en un rumbo de construir una reingeniería democrática del Estado argentino, destituyendo el privilegio de las minorías y garantizando los derechos a las grandes mayorías. Pero también tenemos que saber que nuestro futuro no depende solo de la eficacia de las políticas que desarrollemos desde el Estado, sino de la capacidad que tengamos de multiplicar procesos de participación y de movilización popular que hagan con que la gente sea
la que le ponga un freno a este tipo de arbitrariedades. Esto creo que es el desafío que tenemos por delante, y yo estoy seguro que en la Argentina vamos a lograrlo, y si tenemos la suerte, como esperamos y creo soñamos todos, los demócratas, no solo de la Argentina, sino del mundo, porque el impacto a nivel global fue espectacular. Si Lula vuelve a la presidencia de Brasil en las elecciones del año que viene, en América Latina vamos a estar en muchísimas mejores condiciones para lograrlo. Pablo Gentili, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus reflexiones, y seguramente te estaremos convocando en otra ocasión para seguir charlando de los temas de Argentina y de toda la región. No, gracias a vos, Héctor, y felicitaciones por el trabajo que hacen y por el programa. Gracias.